Bueno, buen día. Continuamos con la serie de videos sobre la preparación del examen del concurso de la Fiscalía. Para el día de hoy tratando el tema del derecho de petición en general y las directrices específicas que trae la Fiscalía para la práctica del derecho de petición al interior de la entidad. Entonces, al final del video estarán las referencias de todas las sentencias, libros y normas que hemos referenciado para el video de hoy. Y diremos entonces que estudiaremos este tema a través de varios acápites y conceptualizarlo para acabar en concreto con la aplicación de las directrices que tiene la Fiscalía. Para tales efectos diremos que el derecho de petición tiene un fundamento constitucional consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Asimismo, decimos que este está regulado en el CEPAC, no como la Ley 1437 de 2011, que era el texto normativo original, sino bajo la Ley 1755 de 2015, que entiende que el derecho de petición representaba un derecho fundamental, por lo cual tuvo que incorporarse la misma normatividad a través de la ley estatutaria de este rango. Para entender un poco más los alcances de la ley y los tipos de ley, pueden ver en la serie de videos el video puntual sobre las clases de ley y la ley estatutaria de administración de justicia. Esta es la segunda ley estatutaria que vamos a trabajar en la serie de videos. Entonces, para efectos prácticos diremos que en el CEPACA todo lo que tiene que ver con la regulación del derecho de petición está consagrado en los artículos 13 a 33. Empezamos entonces con una conceptualización y aproximación general del derecho de petición, y lo primero que tenemos que decir al respecto es que el derecho de petición es una forma de iniciar la actuación administrativa, que como señala el artículo 4 del CEPACA, viene así. Artículo 4. Formas de iniciar la actuación administrativa. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse primero por quien ejercite el derecho de petición en interés general. Segundo, por quien ejerciten el derecho de petición en interés particular. Tercero, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. Y cuarto, por autoridades oficiosamente. Entonces, siguiendo la doctrina que hemos referenciado, se señala que si bien el derecho de petición no es la única forma por la cual actúa la administración, sí podemos decir que es la forma más democrática en la que opera, pues es, comillas, es una de las principales formas mediante las cuales teóricamente se consolida la función pública y se acerca la administración a las personas. En esta obra en cita se dice a continuación que el derecho de petición es un derecho de cualquier persona consistente en solicitar a la administración la pronta resolución a un asunto relacionado con el ejercicio de sus funciones administrativas. Sobre este punto recomiendo el texto del doctor Arias sobre el derecho procesal administrativo, de donde estamos sacando las fuentes. Asimismo, en otra doctrina se nos dice que el derecho de petición se puede conceptuar como aquel derecho fundamental constitucional que le otorga la posibilidad a cualquier persona de solicitarle de manera respetuosa a las autoridades públicas de cualquier orden, o a privadas que ejerzan funciones públicas, o a particulares en materia de servicios públicos, temas de interés general o derechos fundamentales que se pronuncien sobre determinado aspecto de interés general o particular relacionado con su competencia, o que aclaren, modifiquen o revoquen una decisión por ellas adoptadas. Asimismo, para Santofimio decimos que el derecho de petición no solo es un derecho fundamental propio de los estados de derecho, sino que también entraña una de las características, una de las más claras garantías de que gozan los asociados en cualquier estado organizado jurídicamente para relacionarse con los administradores y demás servidores públicos. Así las cosas, el derecho de petición es un derecho político que, como sostiene Fernández, se afirma que es el segundo derecho político más importante en un Estado social de derecho luego del voto, ya que en él se encuentran realizadas las finalidades del Estado. Sobre este punto también decir que en la serie de videos ya contamos con un video sobre qué es Estado social de derecho, cuál es el alcance del artículo primero de nuestra Constitución que caracteriza nuestro modelo de Estado. Entonces, decimos que adicional a ser un derecho fundamental y político, se le reconoce como un derecho subjetivo del derecho público, el cual, como sostiene Santofimio,
tiene directa relación, comillas, tiene directa relación con los intereses y razones de las personas o el colectivo frente al Estado y de las necesidades emanadas de la inevitable relación que se estructura en toda persona por el solo hecho de habitar en un Estado, teniendo en consecuencia exigencias y deberes frente al mismo. La petición implica el rompimiento del Estado inaccesible y la ratificación del institucionalizado. Entonces el derecho de petición tiene esas características, esos atributos generales para aproximarnos a su concepto. Es una forma de iniciar la actuación administrativa, es un derecho fundamental, es un derecho político, en la medida en la que se entiende que la política no es solo el ejercicio electoral, ¿sí? Pese a que para algunos como Fernández el derecho político del voto es el más importante. Una interpretación más amplia entiende que la política va más allá del ejercicio electoral y la democracia y la participación política se puede extender, entre otras, a manifestaciones como las que hacemos a través del derecho de petición. Ahora, hay un problema para las personas que estamos estudiando acá para el concurso en general de algo que pasó con la promulgación del CEPAC. Este código presentó un problema a la hora de irse tramitando y al momento de surgir como ley, y era sobre la naturaleza de la ley que la reglamentaba. En particular vamos a hablar de la sentencia C818 de 2011, que plantea una inexequibilidad diferida a esta norma. Entonces, ¿qué pasa? Las leyes estatutarias, que pueden ver el video también para recordar, reglamentan derechos fundamentales cuando tocan temas sustanciales y esenciales del mismo. Entonces, con la salida de esta norma, la Corte Constitucional afrontó la demanda de inconstitucionalidad de la misma, declarando inexequibles los artículos regulados por los temas regulados por los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que estos contenían una regulación sobre los contenidos esenciales del derecho fundamental de petición, razón por la cual, como ya vimos, debería ser regulada por una ley estatutaria. Hoy en día estos artículos se incorporaron con la 1755 de 2015, pero uno se pregunta, o para entender un poco la historia constitucional y la historia de nuestra norma, ¿qué pasó entre 2011 y 2015? Porque si ustedes se fijan, son los periodos entre los cuales están cada uno de los años. Entonces, la Corte lo que hizo fue determinar con la sentencia una inexequibilidad deferida, la sentencia C818 de 2011, difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. Esto es que en esa fecha la inexequibilidad de esos artículos entraría, como quiera que pues sí había violentado la naturaleza de la norma, la armonía con regular un derecho fundamental. Entonces la inexequibilidad diferida es una figura que se da, es excepcional cuando los efectos que puede llegar a tener la declaratoria de inexequibilidad de una norma pueden llegar a afectar de manera más grave un derecho en cuestión. Entonces, ¿qué se decía? Si no tenemos reglamentada la norma sobre el derecho fundamental de petición, quedamos en una especie de limbo jurídico y vacío que llega a ser más perjudicial para el ordenamiento jurídico que la misma existencia de una norma que contravíe la Constitución. Recordemos que la categoría de ley estatutaria es incorporada precisamente con la Constitución del 91 y no con normas anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque llegó el 31 de diciembre de 2014 y uno dice, listo, pero es 2014 y la ley 1755 es del 30 de junio de 2015. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues que se hizo una aplicación retroactiva del decreto 01 de 1984, que tampoco era una ley estatutaria, pero que ingresó precisamente, como quiera, que reglamentaba la materia del derecho de petición, para salvaguardar la incertidumbre y la violación a derechos fundamentales del derecho de petición al no tener una norma que la regulara. Entonces, incluso acá podemos hacer una mención de que el derecho de petición es quizás uno de los más, si no el más vulnerado en nuestro país. Es de categoría fundamental y muchas veces nos vamos a dar cuenta a lo largo de este video y en la práctica que no se materializa de la manera más adecuada. Entonces, con esta sentencia se hizo ese efecto diferido. Se aplicó el mandato, ¿sí? Porque dejar eso en vacío no convenía. Y durante un periodo internormativo hubo
la aplicación del decreto 01 del 84 y a partir obviamente de la promulgación de la 1755 se permitió ya por fin tener como esta estabilidad en el ordenamiento jurídico para el derecho de petición. Entonces conviene recordar esas consideraciones de la C818 y también de la sentencia C951 de 2014, que son las sentencias, primero la que declaró la inexequibilidad de los artículos originales 13 a 33 de la ley 1437 y la segunda era la que le ejerció el control constitucional al proyecto de ley estatutaria número 65 de 2012, Senado 227-2013, que eventualmente sería nuestra ley 1755. Esta sentencia lo que hizo fue, como quiera que era un derecho fundamental regulado ahora por una ley estatutaria, tenía que entrar a la Corte Constitucional precisamente a evaluar el procedimiento y la esencia de la norma que se estaba profiriendo. Eso es lo que se le conoce como el control de constitucionalidad. Entonces, podemos decir que sobre estas sentencias, después vamos a sacar un video cortico explicando para un curso que queremos sacar de generalidades precisamente para todo concurso, que estas sentencias trajeron temas como la reserva estatutaria, la inexequibilidad diferida, que es aquella, como dijimos, que se da cuando la decisión genera una situación constitucionalmente peor que incide con suma gravedad en la vigencia de principios o derechos constitucionales especialmente protegidos en la Constitución, y el trámite de una ley estatutaria, cómo se tiene que revisar y cómo se tiene que hacer ese control constitucional que la Corte está obligada a hacer en materia de este tipo de normas. Ahora, terminado esa historia y arqueología jurídica, vamos al fundamento normativo del CEPAC. De nuevo, recomiendo páginas actualizadas como puede ser la página del Senado, que nos trae el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En esta materia regulada en los artículos 13 y subsiguientes. Entonces, lo que diremos es que una lectura a la norma nos permite conocer el marco legal y caracterizar precisamente ese debate jurídico que traía de si hay unas prerrogativas impositivas, principios y limitaciones que sean aplicables al derecho de petición en la norma, que evidentemente nos vamos a dar cuenta que sí, la norma tenía un alcance y un contenido supremamente fuerte en estas materias, que es lo que la obliga a tratar el derecho fundamental como un derecho, mediante una ley estatutaria. En esa misma sentencia se nos dice que técnicamente toda ley permea o pasa o está cerca de regular un derecho fundamental, bien sea por lo que antes se decía lo de la teoría de la conexidad, pero también porque pues los derechos no son como cápsulas aisladas, sino que están íntimamente relacionadas entre sí. Entonces, un derecho fundamental se debe regular mediante una ley estatutaria en la medida en la que en esta ley se hablen sobre prerrogativas impositivas, principios y limitaciones al mismo. Si no se tocan aspectos tan esenciales y sustanciales como estos, pues no se estaría ante esa necesidad de tramitarlo de esta manera. Ahora, vamos a hablar del objeto de la nominación, la titularidad y las modalidades del derecho de petición, haciendo una lectura al artículo 13. Entonces, cuando decimos el objeto, es preguntarnos para qué se interpone el derecho de petición. Y se nos dice, toda persona tiene derecho a presentar, artículo 13, peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados por este código por motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sin que sea necesario invocarlo. Esto es lo del tema de la nominación. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá, ojo, entre otras, se podrá, no es taxativo, solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección y formación.
De nuevo, acá recomendamos siempre estar pendiente de las jurisprudencias de vigencia que nos señalan aspectos que tienen que ver con demandas o anotaciones constitucionales que pueden ser tenidas en cuenta para la la exequibilidad condicional de una norma, que en este caso pues por eso se recomienda acudir a la página del Senado que tiene esas anotaciones. Ahora, sobre este punto, decir que el inciso segundo del artículo 13 trae una lista que no es taxativa. Y sobre el tema de las modalidades, como dice la Corte Constitucional, pueden ser o de interés general, en el cual se puede presentar en diferentes supuestos, como cuando se pretende que la autoridad intervenga en la satisfacción de necesidades de los miembros de la sociedad, o como forma de participación del ciudadano en la función pública, entre otros. Mientras que la modalidad de interés particular es aquella a través de la cual, a través del uso del derecho de petición, se persigue el reconocimiento o la garantía de derechos subjetivos. Sentencia T230 de 2020. En esa misma sentencia hay un cuadro demasiado ilustrativo de las manifestaciones que se pueden hacer a través del derecho de petición. Una, siguiendo los intereses, que son las peticiones de interés general y las peticiones de interés particular, pero también según las pretensiones. Esto es diferente. Interés es lo que motiva y la pretensión es lo que se pide. 1. La solicitud de información o documentación, que tiene el objeto de obtener acceso a la información o documentos relativos a la acción de las autoridades correspondientes. 2. La pretensión de cumplimiento de un deber constitucional o legal, actuación que impulsa una persona para exigir a la autoridad el cumplimiento de una función o un deber consignado en las normas que lo rigen sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial para tal efecto. Tercera pretensión, la garantía o reconocimiento de un derecho. El requerimiento se encamina al reconocimiento de un derecho o la garantía del mismo a partir de una acción de la autoridad respectiva. La petición de consulta se formula a efectos de que la autoridad presente su punto de vista, concepto u opinión respecto de materias relacionadas con sus atribuciones. La respuesta de este tipo de petición no supone la configuración de un acto administrativo. Vamos a resaltar esto, porque más adelante lo vamos a ver en tema de la petición entre autoridades. Toda vez que lo remitido por la autoridad no es vinculante, ojo los conceptos, ni produce efectos jurídicos y contra ella no proceden recursos administrativos o acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como si ocurre con la mayoría de respuestas al derecho de petición. No se trata entonces de un acto administrativo que lo responde, sino precisamente de un concepto de una consulta. La petición de la queja es una comunicación en la que se manifiesta una inconformidad o descontento en relación con una conducta o acción de las autoridades en el desarrollo de sus funciones. La denuncia es poner en conocimiento de la autoridad respectiva una conducta con el fin de que, si así lo estima y por las vías pertinentes, se adelante una investigación. El reclamo es la exigencia o demanda de una solución ante la prestación indebida de un servicio o la falta de atención a una solicitud, y el recurso es la figura jurídica a través de la cual se controvierten decisiones de la administración para que sean modificadas, aclaradas o revocadas. Se entiende entonces que no son peticiones las que se presentan de forma irrespetuosa, no se está incluso en la obligación de contestarlas. Tampoco son peticiones las actuaciones dentro de los marcos de procesos judiciales o administrativos de naturaleza de los procesos fiscales o disciplinarios. Tampoco lo serán las opiniones, críticas constructivas, felicitaciones o sugerencias que se alleguen a la entidad. Ahora, viene el tema más importante para los concursos, que es el término para resolver el derecho de petición. Porque yo he presentado varios de nivel asistencial y técnico en un ejercicio de aproximarme a los concursos para precisamente responder o preparar estos cursos que siempre me había mentalizado, y muchos de ellos en esos niveles el tema del derecho de petición y de los términos está muy presente. Entonces el artículo 14 del CEPACA nos soluciona esa situación y nos dice que, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, por eso es tan importante, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su petición, a su recepción.
Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrada de dichos documentos al peticionario, la entrega. Y, como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Segundo, las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que ésta resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder al doble del inicialmente previsto. Entonces, la forma es entender, digamos, yo recuerdo varias respuestas que traían números o plazos que no estaban consagrados acá, o requisitos que no estaban o excedían los que estaban en la ley, y es entender que el derecho de petición tiene como regla general los 15 días, una excepción de 10 días en materia de documentos e información y la excepción de los 30 días para las consultas. Como subrayamos ahorita arriba en la sentencia, la consulta se diferencia de las otras peticiones no solo por el término para contestar, sino sobre los efectos. Entonces, sobre este punto señala Santofimio que el ordenamiento positivo incluye como otra modalidad del derecho de petición el de formular consultas a las autoridades públicas. Este mecanismo didáctico de colaboración de las autoridades para con los particulares se diferencia radicalmente de las formas de derecho de petición. Mientras en los anteriores el objetivo es la formación de un acto administrativo en los derechos de petición o la obtención de una información, en el presente asunto la finalidad es la obtención de un concepto sobre la interpretación del ordenamiento jurídico. Entonces, decir que si de una consulta no se desprende un acto administrativo sobre esta se entiende que no podemos presentar recursos ni ejercer acciones contencioso-administrativas, pues es ilógico llegar a pensar que podemos hacer reconsiderar una interpretación jurídica y que, como vimos arriba, tiene limitados los efectos y los alcances que llega a tener en relación con los que sí puede tener un acto administrativo. No sobra aclarar que ya no son aplicables a día de hoy las ampliaciones de términos a la contestación del derecho de petición que nos trajo el decreto legislativo 491 del 2020, producto de la pandemia y del levantamiento mismo de la emergencia que ocurrió el 30 de junio de 2022. Esos términos ya, digamos, se levantaron. Entonces, señalar que las respuestas a los derechos de petición deben de cumplir con unos lineamientos que el ordenamiento jurídico reconoce, que están, por ejemplo, la sentencia C951-2014, en la que la Honorable Corte Constitucional precisó que el núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian de otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a, primero, la formulación de la petición, segundo, la pronta resolución, tercero, la respuesta de fondo y cuarto, la notificación al peticionario de la decisión. En esta sentencia con ponencia de la doctora Marta Victoria Sáchica Méndez. Ahora, sobre la pronta resolución señala la Corte en la precitada sentencia que el término de respuesta debe entenderse como un término máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud, en tanto que las prórrogas, y esto es supremamente importante, lo tenemos también en la sentencia T369 del 2013 con ponencia del doctor Alberto Rojas Ríos, que de no ser posible antes de que se cumpla en el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de suministrar la contestación de dicho término, la autoridad o particular deberán explicar los motivos y señalar una nueva fecha en la cual se realizará. Para este efecto, el criterio de razonabilidad será determinante, ya que es preciso tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Por eso señalábamos y hacíamos énfasis en la palabra razonable. No es ampliar el término por ampliar y por obedecer quizás a la demora o al interés de perjudicar o a cualquier otro
criterio que no sea la dificultad, la complejidad de la solicitud estudiada siempre de manera razonable. Ahora bien, sobre la respuesta de fondo, que es, como miramos arriba, un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, se dice por parte de la Corte Constitucional que la respuesta debe ser de fondo, esto es, clara, inteligible y de fácil comprensión, precisa, de forma tal que atienda de manera concreta a los solicitados sin información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas. Tercero, congruente, es decir, que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado. Y cuarto, consecuente, lo cual implica que no basta con ofrecer una respuesta como si tratara de una petición aislada, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y las razones por las cuales la petición resulta o no procedente. Finalmente, decir que los términos para resolver se pueden, entre comillas, suspender cuando deba tramitarse el impedimento de los artículos 11 y 12 y caso en el que el funcionario enviará a los 3 días siguientes escrito motivado al superior, cabeza del sector administrativo o al procurador general en tratándose de autoridades nacionales o del distrito capital o al procurador regional para entidades territoriales. De igual modo ocurre cuando se presenta el funcionario incompetente, en el cual se informarán las eventualidades en el término de 5 días al peticionario, o cuando se requiera la práctica de pruebas, artículo 40, o cuando se presenten peticiones incompletas, que más adelante miraremos esa situación. Entonces, el artículo 20 del CEPACA también nos presenta eventos en los que se debe atender peticiones prioritariamente, como en los casos de amenaza de un perjuicio irremediable por salud, seguridad e integridad del destinatario, así como las que se realicen por la actividad periodística. Conviene leer el artículo segundo del artículo 22, que señala que cuando 10 o más personas formulen peticiones análogas de información o de interés general o de consulta, la administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de las mismas a quienes las soliciten. Entonces, tengan muy presente esto para las preguntas del concurso cuando nos digan qué pasa con una, digamos, presentación análoga de peticiones. Ojo, tiene que ser más de 10, tiene que ser de peticiones de información, peticiones de interés general o de consulta. Esto descabezaría un montón de opciones de respuesta, el número de personas que la formulan, el interés que persiguen y el tipo de petición que representa. Listo, entonces nos vamos al artículo 15 del CEPACA, que nos habla sobre la presentación y erradicación de peticiones. Se dice que las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. Cuando una petición no se acompaña de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará, dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y podrán, a disposición de los interesados, sin costo, a menos que la ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario.
Parágrafo primero. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Parágrafo segundo. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Parágrafo tercero. Cuando la petición se presente verbalmente, ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia de cada entidad definida para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a 90 días a partir de la promulgación de la presente ley. Entonces, resaltar que se pueden presentar peticiones verbales, sí, que tienen unos requisitos también, que si la información está incompleta se debe complementar. Se podrán disponer alguna serie de minutas o de instrumentos o de formularios por parte de la entidad, pero esto no es camisa de fuerza para el peticionario para anexar otro tipo de argumentos, pruebas o documentos. Asimismo, no se podrá negar ninguna recepción y radicación de las peticiones respetuosas, y para las presentaciones verbales pues se tendrá que tener presente lo dispuesto en este artículo. Ahora, el contenido del derecho de petición. ¿Qué nos dice el artículo 16? Toda la petición deberá contener por lo menos la designación de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos del solicitante, segundo, los nombres y apellidos del solicitante completos y de su representante y apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada, esta debe estar inscrita en el registro mercantil y estará obligada a indicar su dirección electrónica. El objeto de la petición, vuelve y juega, yo les explicaba que básicamente es para qué se presenta ese derecho de petición, qué se pide, las razones que fundamentan su petición, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite, la firma del peticionario cuando fuera el caso. Parágrafo primero. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. Recordemos la obligación y la carga que se tiene de garantizar el derecho fundamental. Va en contra del exceso de ritual manifiesto y de los formalismos excesivos, en la medida en la que se prima las esencias sobre las formas a la hora de salvaguardar derechos fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con las peticiones incompletas y el desistimiento de las mismas? El artículo 17 nos dice: en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes. Estas son las cosas que yo les insistiría que anotar o tener siempre presentes. Los términos son fáciles de memorizar, no tanto el caso puntual, sino los números que sean, los 10 días, 15 días, 30 días, un mes. Después haremos un video cortico explicando qué pasa con los términos cuando se dan en días y en meses. En días son hábiles, en meses calendario. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo sin que el peticionario haya cumplido con el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento tácito y el archivo del expediente.
desistimiento, perdón, el tácito no está ahí, el desistimiento y el archivo del expediente mediante un acto administrativo motivado que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede el recurso de reposición. Ojo, sin perjuicio que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Yo puedo optar por dejar vencer el término, que se decrete el desistimiento. Decía ahorita Tácito, que no está ahí en la norma, pero que se entiende que se presenta el desistimiento tácito cuando no se cumple con una carga procedimental o procesal, mientras que el desistimiento expreso es la manifestación concreta y, valga la redundancia, expresa de la voluntad de desistir de una acción, una petición, un procedimiento, una diligencia o un proceso. Asimismo, el artículo 18 señala que se puede desistir en cualquier momento sin perjuicio de volver a presentar la petición. Esto de manera expresa, vuelve y juega aclarando los términos, pudiéndose continuar la actuación por parte de la entidad cuando haya interés público para hacerlo. ¿Sí? O sea, es como una condición especial que nos está en el artículo 18. Siempre por motivos de interés públicos, en el cual expedirá una resolución motivada. Ahora, ¿qué pasa con una petición irrespetuosa, oscura o reiterativa? Dice el artículo 19, toda petición debe ser respetuosa o pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, ésta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de que no lo corrija o aclare, se archivará la petición. En ningún caso se resolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que la nueva petición se subsane. Ahora, vamos a leer un extracto de la sentencia 230/2020 que precisa que los términos respetuosos en que deben formularse las solicitudes suponen una restricción al objeto del derecho de petición y al nacimiento de las obligaciones que se desprenden de su ejercicio. Tal como se adelantó en apartados anteriores, cuando las personas omitan esta carga, las autoridades se encuentran habilitadas por la ley para no proceder a su trámite. En todo caso, se reitera que la interpretación que realice la autoridad en estos eventos debe ser restrictiva, de manera que las limitaciones al ejercicio del derecho de petición sean mínimas. Entonces, ese irrespeto tiene que entenderse de la suficiente manera como para no adelantar la petición. No será, digamos, irrespeto una plebe manifestación de inconformidad, por más que el funcionario lo pueda llegar a sentir como un ataque personal. Ahora, funcionario sin competencia al cual se le radica un derecho de petición. Señala el artículo 21 que si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes a la recepción si obró por escrito. Dentro del término señalado, remitirán la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario, o en caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Ahora, el derecho de petición se relaciona mucho con otro tema que vamos a tratar en este curso, que es la reserva y el tema de la habeas data. Sobre la reserva se dice en el artículo 24 que solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial los relacionados con la defensa y seguridad nacional, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, lo que involucre derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en las hojas de vida laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 266 de 2008, los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
Séptimo, los amparados en el secreto profesional. Octavo, los datos genéticos humanos. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado enunciados en los numerales 3, 5, 6 y 7, solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. El rechazo de estas peticiones deberá darse mediante decisión motivada indicando las razones que impiden la entrega y deberá notificarse al peticionario sobre esta. No proceden recursos sino el de insistencia que, como dice el artículo 26, comillas, si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales para decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o juez administrativo, el cual decidirá entre los 10 días siguientes este término se interrumpirá en los siguientes casos. Primero, cuando el tribunal o juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir o cualquier otra información que requiera y hasta la fecha en la cual la reciba oficialmente. Segundo, cuando la autoridad solicite a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de los 5 días la sección guarda silencio o decide no abocar conocimiento, la actuación continuará en el trámite ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. Parágrafo. Los recursos de insistencia deberán interponerse por escritos y sustentando en la diligencia de notificación o dentro de 10 días siguientes a ella. Ahora, se da el tema de la petición entre entidades, sobre el cual el artículo 30 dice que cuando la autoridad formule una petición de información o de documentación a otra, ésta deberá resolverla dentro de un término no mayor a 10 días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14 que ya leímos. Sobre este punto, Arias y Perdomo señalan que las entidades pueden interactuar bien por derecho de petición o bien por el principio de coordinación, escenario en el cual la subordinación diferencia ambas nociones, pues de haber subordinación se predica el derecho de petición, mientras que si entre estas no existe la subordinación, se actualiza el principio de coordinación. Ahora, nosotros también podemos presentar derecho de petición ante autoridades e instituciones privadas. Antes de la 1437 solo había un reconocimiento constitucional a esta materia y hoy está reglamentada por el artículo 32 que señala que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el capítulo primero de este título. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos por la Constitución Política y la ley. Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria de la habeas data. Parágrafo primero. Este derecho también podrá ejercerse ante las personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. Parágrafo segundo. Los personeros municipales y distritales de la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiera ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas. Parágrafo tercero. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y erradicación de solicitudes y peticiones respetuosas so pena de incurrir en sanciones y o multas por parte de las autoridades competentes. Entonces, sobre este artículo se dice que se procede ante los privados indistintamente de si tienen o no personería jurídica. Asimismo, el artículo 33 sobre el derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas adicionales a las anteriores señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, podrá a las cajas de compensación familiar, a las instituciones del sistema de seguridad social integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios,
que se rijan por el derecho privado, se les aplicará en sus relaciones con los usuarios en lo pertinente las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los 2 capítulos anteriores. Esto hasta acá son las generalidades del derecho de petición, consagrados como ya vimos en el CEPAC, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora, como sostiene Santo Efimio y la norma y la jurisdicción y la jurisprudencia, el derecho de petición cuenta con un gran margen de movilidad en el plano de acción sobre las ramas del poder público, como quiera que ésta puede ejecutarse ante todos los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. Ante este último solo en asuntos no relacionados con los procesos judiciales. Para los casos concretos de la Fiscalía contamos con la Directiva 0001 del 3 de enero de 2022, por la cual se establecen los lineamientos en materia de derecho de petición y de acceso a la información que ustedes encuentran en la página de la Fiscalía. Este documento no hace otra cosa, uno, que incorporar alguna serie de lo que ya hemos trabajado en el video de hoy, pero además nos dice que trae las directrices generales en materia de derecho de petición, las competencias para recepción y trámite de las peticiones, así como los lineamientos en materia de acceso a la información y las consideraciones finales al respecto. Entonces, en las directrices generales destacamos los términos de respuesta, el alcance y los requisitos de las mismas, las faltas disciplinarias que se pueden tener y la trazabilidad que se tiene que dar a las respuestas emitidas en el sistema de gestión documental de la entidad, sobre el cual se dice: la trazabilidad de las respuestas emitidas en el sistema de gestión documental con que cuenta la Fiscalía General de la Nación. Todas las dependencias de la Fiscalía deberán registrar las respuestas que otorguen a las peticiones junto con las constancias de envío, lectura y entrega en el caso del envío digital o constancia de remisión por correo certificado en el envío físico en el sistema de gestión documental con que cuente la entidad, para conservar la trazabilidad del trámite realizado. Así, se contará con las evidencias en caso de que se presente una acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición. En aquellas áreas en donde no se cuente con un sistema de gestión documental, cada servidor o funcionario será el responsable de realizar la trazabilidad de las peticiones, sus respuestas y oportuna notificación, conservando las constancias físicas o electrónicas de respuesta suministradas al peticionario. Entonces, en este documento encontramos una serie de directrices, de elementos que nos permiten estudiar la manera como la Fiscalía tiene los lineamientos sobre el derecho de petición. Entonces, adicional a esa trazabilidad, se nos dice que hay unos criterios para priorizar las peticiones, los cuales también están en el CEPACA, como ya los vimos, y son, entre otras, el perjuicio irremediable, el peligro inminente a la vida o la actividad periodística, ¿sí? Este tema es de importancia a la hora no tanto de que amplíe los términos, sino lo que tiene es la priorización de los mismos. Ahora, hay otros criterios de priorización en el cual se dará cierta atención especial y preferente a las peticiones que presenten personas en situación de discapacidad o de capacidades diferenciadas. Asimismo, la entidad dará atención especial y preferente a las peticiones de niños, niñas y adolescentes, de mujeres gestantes o de adultos mayores, así como de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta. Entonces, en todo caso, se tendrá que decir que los funcionarios de la Fiscalía deberán tratar con respeto a todos los peticionarios utilizando lenguaje incluyente y no discriminatorio para salvar los derechos fundamentales de estas personas. Ahora, no es posible, dice la directriz de la Fiscalía, que se permita un ejercicio abusivo del derecho de petición. Como quiera, que si bien es un derecho fundamental, también tiene que tener un uso responsable con el propósito precisamente de no obstaculizar el buen funcionamiento de la administración de justicia. En este marco se dice que el ejercicio del derecho de petición no implica la concesión de una respuesta positiva. Pedir no es sinónimo de conceder. La entidad podrá remitir una respuesta anterior cuando la petición sea reiterativa. Se podrá rechazar petición irrespetuosa y las peticiones incompletas requerirán que se completen los términos señalados en esta norma, que no hace otra cosa que remitir a los del CEPAC. Se abstendrá de responder positivamente los derechos de información o de documentos sobre los cuales no cuente la entidad. O sea, el derecho de petición, como a todo derecho,
no es absoluto. Siempre habrá una excepción que no hace otra cosa que confirmar las reglas. Ahora, el respetar o ejercer la función adecuada en relación con el derecho de petición no implica dar siempre una concesión o respuesta positiva al solicitado, a lo solicitado. Ahora, las peticiones reiterativas, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o se hubieran negado por no acreditar los requisitos de petición, tienen ahí como una excepcionalidad a la posibilidad de enviar las respuestas a derechos de petición anteriormente presentados. Lo mismo, si la petición es irrespetuosa o oscura, se podrá dar el rechazo de la petición siempre que no sea respetuosa. Si es oscura y no se puede determinar la finalidad de objeto de la misma, que vuelve y juega, son elementos esenciales de este derecho, la petición se devuelve para que corrija y aclare los términos que trae la ley. En el caso de no corregirse, pues, como ya se dijo, se procede al archivo de las mismas. Las peticiones incompletas y el desistimiento tácito, acá sí está la expresión, solo que en la ley ahorita leída no estaba. Cuando las diversas áreas de la Fiscalía General identifiquen que una petición fue radicada y se encuentra incompleta, requiere para que en el término de los 10 días de presentación se complete en ese plazo de un mes que traía la ley. Los términos estarán suspendidos hasta tanto no se complete esta situación, pero si no se aporta, pues se somete a las consecuencias jurídicas ya referidas. Asimismo, la Fiscalía se debe abstener de responder información y documentos con los que no cuenta, respuestas que no pueden obligársele a la entidad o ser imputables a la entidad. Ahora, cuando una persona presenta una petición con los requisitos que ya vimos de información, interés general o consulta, se puede responder siempre que sean más de 10 peticionarios en los términos de la 1437, hoy ley 1755. La publicación de la respuesta en el caso de la Fiscalía para las peticiones acumuladas será por la vía de la página web institucional. En el área encargada deberá enviar contestación a la Dirección de Comunicaciones, para lo cual dispondrá el canal de recepción, que es el correo que se encuentra allí manifestado. Ahora, la Fiscalía no es un órgano consultivo, por lo cual no tiene la función de absolver consultas relacionadas con dogmática penal, procedimiento penal, derecho público ni procesos de contratación pública, por lo cual las consultas elevadas sobre casos hipotéticos, posturas o análisis teóricos deben ser negadas. Sobre esto, la jurisprudencia ha señalado que el ente acusador no está facultado para servir de órgano consultivo, en tanto su función es el ejercicio de la acción penal. Entonces, la consulta no puede ser utilizada de manera errónea en punto de las peticiones que se puedan presentar. También hay una temática especial trabajada, que es la solicitud de congresistas. Entonces, como la Fiscalía no es sujeto de control político, no le es aplicable el término de respuesta de la ley 258 del 92. Los términos para dar respuesta a las peticiones de miembros del Congreso serán en todo caso las del CEPAC. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, deberá ser examinada una serie de información sobre las peticiones sobre una opinión o postura institucional con respecto a los proyectos de ley que se logren tramitar en el Congreso, y deberán ser resueltas informando al peticionario que la posición del fiscal, o sea, cuando se pida una posición institucional, se dice que la posición de la Fiscalía General sobre proyectos de ley solo está o tiene efectos en la política criminal nacional expuesta en el marco del Consejo Superior de Política Criminal, sobre el cual la entidad, la Fiscalía, hace parte. Ahora, las peticiones de otras autoridades públicas. Entonces, sobre este punto se dice que la Fiscalía, en virtud del principio de colaboración armónica, debe entregar información solicitada a las otras autoridades en cumplimiento de sus funciones. Aún así, se tiene que entender que no serán procedentes peticiones sobre las opiniones o posiciones sobre un tema en concreto. Como ya se dijo, la Fiscalía no es un órgano consultivo, y la dependencia podrá entregar información procesal a entidades públicas previa verificación de que el requerimiento se efectúe en el marco de las funciones y siempre que esto no esté sometido a reserva. Más adelante vamos a ver cuándo explicitan la reserva para el derecho de petición a la Fiscalía, y en este caso de suministrar la información se indicará a la entidad solicitante su deber de mantener a su vez la clasificación de esta información. Ahora, hay unas competencias para la recepción y trámite de las peticiones que trae esta resolución, y se dice que es competencia de la Subdirección de Gestión Documental en materia de recepción y reparto de peticiones escritas y orales.
Sobre esto señala, la Subdirección de Gestión Documental es la dependencia encargada de recepcionar los derechos de petición y realizar sus repartos a las áreas competentes en función del artículo 43 del Decreto Ley 016 de 2014, sobre el cual también hay video en el canal. En específico, la Subdirección de Gestión Documental será la encargada de la recepción de los derechos de petición. Ahí están las horas, cuando ingresen a los canales oficiales, que son el canal virtual, que está en la página de la Fiscalía, el correo electrónico y las ventanillas únicas de correspondencia. La Subdirección de la Gestión Documental recepcionará los derechos de petición orales y desde ayer asignará una radicación en el sistema de gestión documental para el seguimiento del peticionario. De la petición oral se dejará registro y todos los requisitos que se habían señalado en partes anteriores de esta clase. Ahora, hay un tema con las peticiones de idioma extranjero en lenguas nativas. Las personas que hablan una lengua nativa o un dialecto que no sea oficial de Colombia podrán presentar peticiones orales o escritas. En caso de que la petición sea escrita, deberá traducirse. Si el solicitante lo requiere, se responderá en la misma lengua en la que se presentó el derecho de petición. En caso contrario, se cumple con el mandato del idioma oficial del artículo 10 de la Constitución, en el cual se responde en castellano. La Dirección de Asuntos Internacionales será entonces la encargada de las traducciones oficiales de los idiomas, y la traducción a lenguas nativas se cuenta con servidores o funcionarios de distintas seccionales. Y si la petición es oral y el fiscal no cuenta en su planta con con intérpretes para poderla traducir, se pedirá autorización para ser grabado al peticionario con fin de realizar su correspondiente traducción. También se habla un poco del funcionario sin competencia, sobre las peticiones vinculadas a los procesos penales y noticias criminales que son de competencia del grupo de trabajo adscrito a la Dirección de Atención al Usuario de Intervención Temprana y Asignaciones, en el cual se dice que será el encargado de tramitar las peticiones de información sobre vinculación a procesos penales en virtud de lo dispuesto en la resolución número 01194 de 2020. Ahora, se dice que este grupo está encargado de tramitar la entrada y reparto de salidas de derechos de petición, revisar y tramitar y generar respuesta a las solicitudes y verificar la legitimación del peticionario para acceder a la información solicitada, además de realizar la consulta en los sistemas misionales sobre los registros de noticias criminales y atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos sobre vinculación a procesos penales. Ahora, todas las peticiones que versen sobre la vinculación de procesos penales y sobre noticias criminales serán de conocimiento del grupo de trabajo adscrito al DAUITA, el cual indicará en la respuesta que la información solo se remite al titular para su conocimiento y que la entidad no se hace responsable por el uso que se haga de la misma ante terceros. Segundo, que la remitirá al radicado y despacho en que se adelanta la investigación y lo invitará a informarse sobre los otros detalles en los procesos de la página de la Fiscalía, precisando la ruta electrónica que debe seguir. Y por último, especificará los orígenes de los datos en el sistema misional, fecha y hora de consulta. Ahora, también hay unas disposiciones adicionales que dice que en competencia de la Subdirección de Política y Estrategia Institucional de la Dirección de Políticas Públicas será el responsable de dar respuesta a peticiones de datos estadísticos o que requieren un cruce masivo de información. Lo mismo con el tema del Comité de Priorización de Casos, las peticiones que requieran cita con el fiscal general de la Nación. Se nos dice que las primeras en la priorización deberán ser atendidas por el fiscal de caso o su superior jerárquico, y que la petición de cita con el fiscal general deberán ser atendidas por la dependencia que tenga a cargo la materia o el tema a la cual se refiere la petición, y en tal sentido se informará al peticionario. Para efectos de los insumos que tiene que tener una dependencia para dar respuesta a los derechos de petición, se tiene que dar una consolidación única de respuesta institucional cuando la petición llega a varias dependencias. Sobre esto se nos dice que el funcionario servidora o servidora responsable de la información es quien por regla general debe responder a las solicitudes que se hagan en torno a la misma, en tanto que ésta es garante de los datos, siendo su deber custodiar y manejar y proteger la información sobre su actividad. Pero, no obstante lo anterior, la misma petición se realiza en varias dependencias. Los directores de las áreas involucradas convendrán poder emitir una única respuesta a nivel institucional. Lo mismo,
No es procedente las reasignaciones de peticiones por competencia parcial. Eh, Como quiera que la reasignación interna solo es procedente cuando la solicitud en su integridad es competencia de otra dependencia. No es procedente la reasignación por competencia parcial. Así, cuando un derecho de petición implica cuestiones propias de varias dependencias, quien lo reciba debe proceder a solicitar la información que requiera de las dependencias correspondientes y luego realizar la consolidación de la información y dar respuesta al peticionario. Entonces, o con esto, las peticiones en las que se requieran antecedentes y anotaciones, la competencia recae en la Policía Nacional. La función de administrar la base de datos que almacenan antecedentes judiciales está en cabeza del Ministerio de Defensa a través de la Policía Judicial, según mandatos del artículo 3 del decreto 4057 de 2011. Asimismo, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional es la única autoridad competente para informar sobre anotaciones judiciales, incluyendo órdenes de captura, sentencias y decisiones judiciales que hayan o que den tránsito a cosa juzgada, de conformidad con el artículo 131 de la Ley 1955 de 2019. Ahora, hay unos lineamientos en materia de información sobre el principio de máxima divulgación y transparencia y una serie de las categorizaciones de la información. Primero decir que en atención a este principio, la regla general que gobierna el derecho es el acceso a la información pública que cualquier persona tiene a acceder. Las limitaciones deben ser contempladas en la ley porque de no estarlo o ante la duda o el vacío legal prima el principio de máxima divulgación y el derecho fundamental de acceso a la información. Las respuestas a las solicitudes de información deben garantizar y conciliar los derechos fundamentales de petición, el de acceso a la información y autodeterminación informática, habeas data, en los que son titulares las personas. Ahora, con el propósito de que los servidores y funcionarios diferencien los tipos de información que pueden ser solicitados, hay de dos clases, una información administrativa y otra misional, que en todo caso les aplica la ley de protección de datos personales 1781 de 2012 y la de transparencia y de acceso a la información pública nacional. Se dice entonces que la información administrativa es aquella en la cual la solicitud comprende información relativa a dependencias que integran el área administrativa y define tipos de datos. Los tipos de datos contenidos en las solicitudes de información distintos a la información pública se contraen a datos privados, que son aquellos que por su naturaleza íntima o reserva solo son relevantes para el titular, datos semiprivados, que son los datos que no contienen la naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular, sino a cierto sector o grupo de personas o de la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial. Y los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular y cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los que revelen su origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos o organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a las condiciones de salud, la vida sexual y los datos biométricos. Entonces están estos tratamientos a los datos privados y semiprivados, así como los sensibles, sobre los cuales se dice que ante las solicitudes de información asociadas a una persona en particular, se debe tener en cuenta este tipo de datos como son los suministrables a los titulares, sus causavientes, su representante legal, entidad pública o administrativa en ejercicio de función legal u orden judicial y los terceros autorizados por el titular o por la ley. Como excepciones legales generales, la Fiscalía puede legítimamente exceptuar del acceso público, no entregar información cuando lo solicitado es catalogado como información pública clasificada, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas y cuando se solicite la información pública reservada debido al potencial daño de interés público. Ahora, el otro tipo de información que nos pueden pedir en un derecho de petición es la información misional. Los derechos de petición clasificados como misionales son aquellos relacionados con el ejercicio de funciones propias de la Fiscalía. Por eso leíamos la misión, el mapa de procesos y todo eso en las primeras clases. Hoy tiene más sentido no solo para responder sin de esos temas generales, sino específicos como los derechos de petición.
Dentro de la información misional se puede distinguir tres categorías: el derecho de petición relativo a las solicitudes de cifras y diferente información pública del ejercicio de la acción penal, derechos de petición en los que se requiere una actuación procesal, un dato del proceso o la eliminación de un registro, y derechos de petición que se solicitan datos reservados. Entonces, en el derecho de petición donde se requiere información pública, una actuación procesal, un dato del proceso, se dice lo siguiente: que los relativos a las solicitudes de cifras son aquellos que piden que se solicitan cifras de información de acceso público que reposan en los sistemas de información de la entidad. Asimismo, se dice que la petición de interés general de una información pública refiere a toda información que no tiene carácter reservado clasificado en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. La petición de interés particular solicitada una actuación procesal. Se dice que las peticiones que se refieran a un aspecto relacionado en el desarrollo de una causa dentro de un proceso penal son improcedentes por vía de derecho de petición. De allí, las inquietudes relacionadas con un proceso particular deben ser formuladas y atendidas dentro del trámite procesal correspondiente. Así, cuando la actuación recae sobre asuntos propios de la función judicial, se debe informar al peticionario que su solicitud tiene que ceñirse a las reglas que el legislador ha establecido para cada etapa de actuación procesal. Ojo, quien está vinculado a una indagación tiene derecho a conocer la existencia de tal proceso con la finalidad de que pueda ejercer su defensa. Sin embargo, en los casos donde no haya existido imputación, se debe ponderar el acceso a la información frente al derecho de las víctimas a ser protegidas cuando es indispensable mantener la reserva y la información para preservar el éxito de la investigación. Después vamos a ver qué es eso de la etapa de indagación, de investigación y de juzgamiento en el proceso penal. Ahora, es improcedente la solicitud de eliminar registros, como quiera que la información allí contenida cumple con finalidades importantes para la entidad y no constituye un desconocimiento de los derechos del buen nombre, honra y a la habeas data. Puede tratarse de un hecho histórico sobre el cual el Estado tuvo intervención y por ende debe conservar su registro. Que con los derechos de petición que requieren datos reservados se consideran reservados para la ley procesal penal alguna serie de circunstancias, como por ejemplo en el caso de la ley 600 del 2000, serán en las actuaciones y procesos penales adelantados bajo este régimen reservados la investigación y la instrucción para quien no sea sujeto procesal. Y para la ley 906 se dice que en los procesos adelantados bajo este régimen serán, por regla general, la indagación adelantada por la Fiscalía la que tenga el carácter reservado y sobre todo aquello que ponga en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, así como que afecten a la seguridad nacional, expongan a daño psicológico a menores de edad, se menoscabe el derecho a un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. ¿Qué pasa? Los datos con los menores de edad víctimas de violencia sexual, los datos deberán mantenerse reservados y no se podrán conceder ni siquiera por orden judicial en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la intimidad de estos menores. Asimismo, será reservado todo el acceso a la información sobre el ejercicio de la acción de extinción de dominio durante la fase inicial de la actuación, incluso a los sujetos procesales e intervinientes. También se dice que es información reservada la relativa a los gastos reservados y los datos de inteligencia y contrainteligencia que comprometan la seguridad nacional. Las opiniones de los servidores públicos en los procesos deliberativos, se dice que los documentos que contienen opiniones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos son reservados, por lo cual puede negarse su acceso. También hay unas disposiciones sobre la información sobre bienes en las cuales se dice que en general es procedente, pero deben tener precaución sobre algunos bienes que están siendo directamente relacionados con la investigación en un proceso penal o dentro de la extinción de dominio, o que su conocimiento público pueda afectar la seguridad de los funcionarios. Igualmente, sobre la divulgación de información reservada en la investigación, se dice que la entidad podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general, y en esa medida puede poner de conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública aspectos generales de la investigación que adelanta. Esta decisión solo puede ser adoptada por los delegados de la Fiscalía. Decir entonces que esta
deja sin efectos la Directiva 0002 de 2019, que tenía anteriormente los lineamientos en materia de derecho de petición. Es pues este el video sobre el derecho de petición un poco extenso, que tiene también su razón de ser, porque es un derecho fundamental, porque normalmente se pregunta mucho, sobre todo en asistencial, en técnico, en profesional, y tiene muchos alcances, muchos términos. Vamos a sacar un video corto sobre el trámite del derecho de petición, así con la metodología del visual thinking, como los videos en corto que tenemos en el canal, para hacer esto de una manera un poco más accesible a su estudio y apropiación por parte de quienes a bien tuvieron ver este video. Muchas gracias y las personas que llegaron hasta este punto por compartir el video, por estudiar con nosotros, y espero que sea de utilidad. Muchas gracias y buen día.